Hola, hola, ¿se escucha? ¿O no se escucha nada? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Hola, profe. Sí, se escucha. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Pueden hacer una consulta. Dale. ¿Alguien me iba a hacer una consulta, puede ser? Yo todavía no sé, sí. Yo, Erika, ¿cómo Sí, andas? dale. No tengo buen internet, me parece. A ver si apago la cámara. Voy a apagar la cámara porque si no se me tilda el internet, no sé qué pasa. Consulta, yo todavía no tengo el campus conectado con el CIU Guaraní y no me aparece su cátedra, me aparece la cátedra anterior. ¿Dónde le puedo mandar el trabajo? ¿Cómo la cátedra anterior? ¿Cuál sería la cátedra anterior? Yo, perdón, yo me había inscrito en la comisión 3 con otro profesor porque estaba muy ocupada la suya. Digamos la cátedra de López Martucci. De Martucci, claro. Bueno. Y cuando se desocupó un cupo de su cátedra, me anoté en la suya y ahora no me aparece en el campus. Ya hablé con los chicos del CED y me dijeron que pronto se tendría que estar. Pero no le puedo mandar el trabajo, quería ver dónde se lo podía mandar. Yo ya les expliqué el tema del trabajo, me lo mandan a mi mail personal, Bien. yo lo tengo, lo corrijo y a medida que vayan apareciendo, les voy subiendo las notas al campus y las correcciones. Yo ahora acabé de corregir unos trabajos de humanos, posiblemente hoy voy a empezar con los de constitucional. Pero ustedes su trabajo lo tienen que presentar en término en mi mail. Bien. No fuera de término. Después vemos cómo lo incorporamos. Y después otra cosa, yo no voy a evaluar a ninguno que al momento de la evaluación no esté en la lista. Entonces ustedes tienen que preocuparse de que el centro termine el trámite, los tenga por incorporado, porque el día del examen yo voy a ver quiénes están en lista para tomarles. Y si no están en lista, no les voy a tomar. Entonces, su responsabilidad va a ser entonces que la administración de la facultad los incorpore. ¿Entendieron eso? Y su segunda responsabilidad es que para el día fijado me entreguen el trabajo práctico. Bien, con esas dos cuestiones y bueno, después asistir a clase, estudiar, portarse bien y todas esas cosas. Bien. Bueno, Perdón, profesor. Sí, dale, María Florencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Quería pedirle, porque hay algunos compañeros de la clase que no podemos todavía ingresar al aula. Bien. Y por suerte en el chat de Stitch nos han compartido el trabajo que tenemos que realizar y demás. ¿Hay alguna posibilidad, doctor, de que nos dé, aunque sea 24 horas más, como para
para hacer el trabajo. ¿Pero por qué no han podido acceder al trabajo? ¿A quién no pudo acceder? Yo al aula no puedo acceder todavía al aula, lamentablemente. Sí, yo también. Claro, pero el trabajo tiene una fecha tope de entrega. Si ustedes quieren hablar con Florencia, que ella en todo caso les pase el archivo del trabajo, pero la fecha tope, ¿cuándo es? 27. 27, sábado 27. Bueno, estamos a 25, tienen 2 días para 2 hacer días, el trabajo, Sí. y en todo caso, cuando termine la cursada, o de hoy, hablen con Florencia, piden que les pase las consignas. Con Florencia, ¿tenés a mano las consignas del práctico? Sí, doctor. Ahí se las puedo pasar si quieren a los que me hablen. Bueno, háblenle a Florencia, consigan las consignas y hagan el trabajo. Profesor, Sí. buenas Sí, noches. sí. Yo lo subí directamente al campus. Bueno, está muy bien. Listo. Sí. Listo. Gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta del tema este? Así las evacuamos todas ahora. Unas dudas. Porque no es muy difícil. El trabajo también requiere, si vos vas a empezarlo a hacer ahora, requiere que tengan las lecturas. Entonces, yo entiendo que el trabajo se empieza a hacer cuando reciben la consigna, van leyendo las lecturas. Si todavía no pudieron extraer las consignas, lo que pueden hacer es ir leyendo el material, porque ahí están las respuestas. A mí lo que más me interesa es que estén empapados del material. Si ustedes hoy empiezan a ver el material y bueno, por ahí su respuesta a las consignas no va a ser la mejor, salvo que se la pasen 2 días leyendo a todo trapo, pero eso está estudiado como para que ustedes vayan ingresando, vayan leyendo día a día y después la consigna se hace muy fácil. Profesor, Así que, sí, disculpe que le interrumpa. Entonces, los que no podemos ingresar al campus, que creo que somos varios, ¿se lo podemos mandar vía email? pero sí, yo se los dije el primer día eso. Ah, buenísimo, buenísimo. Y hay varios que me han mandado el trabajo a mi mail personal. Buenísimo. No hay problema con eso. Gracias. Bueno, ¿empezamos la clase? ¿Qué les parece? Doctor, disculpe, hay una consulta en el chat que dice que en la pregunta 2 del trabajo práctico tenemos que dar una Sí. opinión sobre si hay que reivindicar a la Salle o una opinión sobre el trabajo suyo. Y otra Bueno. consulta, ¿hay que poner un subtítulo obligatoriamente? Esa es una pregunta de Juan. Ustedes tienen que hacer el trabajo, a mí me interesan los contenidos. Ustedes tienen que analizar el trabajo que hice sobre la Salle, después de analizado ese trabajo, con base en el análisis que hagan, dar una opinión, pero no me deben decir, sí, la verdad que habría que reivindicarlo a la Salle, punto. Eso a mí no me sirve. A mí me sirve que ustedes estudien qué hizo la Salle, cómo eso se vincula con lo que estamos viviendo ahora, y yo les hago una introducción sobre qué piensa autores modernos y de la mejor proyección, sobre la modernidad líquida, sobre cómo hoy se ve la sociedad con varios problemas dentro de las estructuras democráticas. Por eso la idea es, en razón de lo que yo les cuento al principio del trabajo y lo que dice la Salle, si ustedes comparten que hoy lo tenemos que volver a reivindicar. Por ahí me dicen, no hay que reivindicar a un tipo que escribió hace 400 años. Bien, entonces esa es un poco la idea que ustedes tienen, que dar una opinión fundada, no de 2 renglones ni de 5 segundos. ¿Alguna otra duda? Si querés, ¿por qué, Florencia, vos tenés ahí a mano las consignas? Sí, doctor, las tengo acá. ¿Por qué no las lees? Así que no las tiene, toma nota y ya no hay más problema para la consigna. Bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué crees que no se cumple siempre lo ordenado en la Constitución? Fundamenta tu respuesta. Segunda. ¿Por qué crees Bien. que no se cumple siempre lo ordenado en la Constitución? Por ahí alguno me va a decir, yo creo que se cumple.
o yo creo que no se cumple, pero me tienen que dar un fundamento. El fundamento solo lo van a encontrar en las lecturas. O sea, el fundamento no es porque, bueno, yo estuve en un café, estuve conversando y creo que no, que está todo mal, porque Cristina, porque Mauricio, no. Yo quiero que hablemos de derecho, chicos. Que por supuesto que yo valoro las opiniones personales que ustedes me den después, pero lo que más me interesa es el fundamento teórico. Dale, léele la segunda, Florencia. Bien, dice, podrás desarrollar un análisis crítico del trabajo del profesor Jiménez. ¿Deberemos reivindicar hoy nuevamente a Lasalle? Está claro lo que les pido. Un análisis crítico de un trabajo que es mío y versa sobre la temática deberemos reivindicar hoy a Lasalle. O sea, hablando mal y pronto, analicen el trabajo y cuéntenme qué opinan de ese trabajo. No es muy difícil la consigna. Y después sí. Y la tercera, que dice, te invito a tomar de la web noticias periodísticas de distintas publicaciones que reflexionen sobre aspectos vinculados al incumplimiento de la Constitución y a comentarlas desde una breve apreciación personal. O sea, no me manden 400 recortes diarios y ni una palabra de ustedes. Lo ideal es que tomen, no sé, uno de Página 12, uno de Clarín, otro del diario local, si hay La Capital, no sé, se me ocurre, sobre noticias que estén vinculadas con el hecho de que a veces no se cumple la Constitución. Desde diversas voces. El oficialismo nos va a decir que no se cumplía antes, la oposición que no se cumple ahora, y ustedes tendrán que sacar conclusiones. ¿Quedó entonces el asunto? ¿Podrán en 2 días terminarlo? Chan, chan, bueno, ya veremos. Vamos a empezar la clase. Yo voy a intentar buscarles ahora un... Bueno, hoy vamos a intentar profundizar 2 cuestiones. Yo les di un trabajo a ustedes donde desarrollo más o menos las pautas de la unidad 1. Esas pautas están también en el capítulo correspondiente del libro mío y lo pueden profundizar en los 2 textos que les dejé de consulta. O sea que no hay ninguna dificultad para saber qué es una constitución, qué significa un sistema constitucional, por qué el derecho constitucional no es lo mismo que otras áreas parecidas, como la ciencia política, como la sociología política, y después saber lo que es tipología y clasificación de las constituciones. Cuando hablamos de tipología, Cicerón decía, en sus clases de Roma abría un pañuelo y decía siempre, a ver, la tipología es tratar de explicar por qué una cosa es eso y no otra cosa. ¿Qué es lo que hace de esos animales de 4 patas, con pelo, hermosos ojos y que maullan, que sean gatos? O sea, habrá algo que los distingue de los perros, de los loros y de cualquier otro animal. Eso es una tipología. Es lo que hace que algo sea eso y no otra cosa. Entonces, cuando Cicerón desplegaba un pañuelo, uno puede decir, este pañuelo es blanco, es chico, es grande, es un pañuelo muy coqueto, es un pañuelo horrible, es un pañuelo que la verdad que es una desgracia como pañuelo. Pero nadie va a dudar que eso que está mostrando Cicerón es un pañuelo. Y de ahí vemos, una vez que sabemos qué es lo que es un pañuelo, las clasificaciones. Hay pañuelos chicos, pañuelos grandes, pañuelos de moda, pañuelos pasados de moda. Lo mismo sucede con las constituciones. Primero definimos qué es una constitución y qué es un sistema jurídico que contiene a la estructura constitucional. Después que tenemos esa definición, vamos a empezar a clasificar. Y vamos a decir, hay constituciones extensas, hay constituciones minimalistas, hay constituciones con miles de características.
La clase de hoy intenta dar la pauta de la tipología. Después ustedes con eso profundizan con las lecturas y van cerrando estas cuestiones que para mí son bastante importantes porque son cuestiones que hacen a la teoría del derecho constitucional. Yo acá les marqué entonces, ya habíamos hablado antes algo de esto, y si queremos saber qué es una constitución, que en definitiva no sería otra cosa quizá que el texto que contiene, como decía el artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano francés, la división de poderes y los derechos fundamentales. Eso sería una constitución. Algunos dicen, una constitución es ese papel. Otros dicen que la constitución es lo que ese papel significa. O sea que el contenido desborda el papel. Y otros dirán, la constitución es los principios que a veces están escritos en el papel y a veces no están escritos en ese papel. Bien, claro, Vidal Campos, que tiene una perspectiva filosófica que podemos decir está ingresada en dos elementos. Es un naturalista, ¿no? Es un naturalista racional, pero en sus últimos años cada vez más volcado a su religiosidad. Él era un hombre de la Iglesia de Puebla, sus últimos libros fueron sobre las encíclicas, o sea que es un naturalista católico, pero también racional, pero entiende que los derechos están dados por la razón humana y en última instancia desde su lugar creyente por Dios o aquella autoridad superior. Pero desde su perspectiva filosófica, él es realista. Entonces, él integra el mundo jurídico, sería el papel, la constitución, el texto, a partir de tres dimensiones. El primero es el normativo, el texto con sus artículos. El segundo es el de sus valores, y esa norma no puede estar despojada de ciertas valoraciones que son propias. Entonces ahí es cuando dice a veces la Constitución tiene cosas escritas que si no se compadecen con los valores que él cree son superiores, no sería constitucional. Y después el sociológico, dice, si hoy tiene realmente vigencia social. Hay veces, fíjense que nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 25, que es un artículo que tiene sus cosas, ¿no? Es el famoso Gobernar es poblar de Alberdi, el artículo de la inmigración. Y ese artículo dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá de ningún modo gravar con impuesto alguno a aquellos extranjeros que vengan al país con el propósito de trabajar la tierra, ejercer industria ilícita, etc. Esa es una idea de Alberti. Él quería determinada inmigración, que entendía que era la mejor. Él creía en la inmigración europea del norte. Por eso dice, fomentará la inmigración europea. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo nosotros recibimos inmigración europea del sur. Inclusive hoy estamos recibiendo inmigración latinoamericana, paraguaya, boliviana. Ustedes saben que en Mar del Plata tenemos en la Sierra de los Padres un importante cordón frutícola. Y ahí vienen muchos migrantes paraguayos, bolivianos y del norte del país que saben muy bien trabajar las huertas. Tenemos las mejores frutillas del país, por ejemplo, y otros productos que se van haciendo con esa inmigración. Entonces, ¿dónde quiere eso de fomentar la inmigración europea? Bueno, Vidal Campos diría que eso sociológicamente está caduco. Hoy tenemos que leer el gobierno federal fomentará la inmigración útil. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar que lo que en 1853 era útil, que era presuntamente la inmigración europea, hoy lo es otro tipo de inmigración. Por eso Vidal dice, no solamente está el plano valorativo, sino el sociológico, pero a veces uno se encuentra con cuestiones de lo más extrañas. Fíjense, resulta que al momento en que se hace la Constitución argentina, no había buenas traducciones de la Constitución norteamericana. Es más, había solo una traducción al español, que es la que había hecho un militar venezolano que se llamaba Manuel García de Sena. Ese autor había hecho una traducción de la obra de Thomas Paine, que se llamaba Los Derechos del Hombre, y había agregado al final, como anexo a su libro, un texto de la Constitución traducida de los Estados Unidos.
que él dice, es un texto hecho a mi leal saber y entender, porque tenía algunos errores, pero él lo deja como un elemento práctico que podía ayudar a alguno que le sirviese o fuese de interés. Ahora sucede que ese fue el único instrumento que tuvieron nuestros próceres de independencia para acercarse a la Constitución norteamericana. Y ese es el instrumento que tomó Juan Bautista Alberdi. Sucede que en este artículo, en este punto, Manuel García de Sena habla de la inmigración. Entonces él no toma nota de que los americanos eran esclavistas, notoriamente esclavistas, porque sobre todo en los estados del sur, de Luisiana en particular, traían negros en embarcaciones y los usaban para trabajar por muy bajo costo en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Entonces había una norma en la Constitución norteamericana que decía que el gobierno federal no va a poder cobrar por el ingreso de such persons, tales personas, porque usaron un eufemismo para no hablar de esclavos, más de $20 por cada uno. Entonces García de Sena, que no entendió lo que quisieron poner los norteamericanos, traduce: el gobierno federal no podrá cobrar más de $20 por cada extranjero que ingrese a los Estados Unidos. Y cuando Alberdi lo ve, dice, ¿cómo el gobierno federal no podrá cobrar más de $20? No tiene que cobrar nada, tiene que hacerlo gratuito. Por eso pone, el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá gravar con impuesto alguno, porque él ve la Constitución norteamericana y dice, estos se equivocaron. No tenemos que gravar con impuesto alguno a aquellos inmigrantes que deseen. Entonces, de una norma sobre esclavismo que tradujo una persona que sabía poco inglés y que utilizó una persona que no sabía nada de inglés, surge el gobernar es poblar. Y todo eso está en la Constitución. Yo les digo eso porque los seres humanos y los convencionales constituyentes eran seres humanos, se equivocan y hacen cosas bien y cosas mal. Pero lo importante es la interpretación de lo que se plasma. Vidal Campos lo resuelve agregando al plano normativo el de los valores y el sociológico. Él vincula la idea de constitución a cierto tipo de Estado, al Estado social y democrático de derecho. Entonces, él cree poder evaluar cuál es el núcleo normativo de la Constitución escrita que hoy tenemos vigente y cree también poder determinar cuál es la vigencia sociológica que tienen esas normas. Él dice, yo podría saber cuáles son vigentes, cuáles no son vigentes, cuáles tenemos que evaluar de una manera y cuáles de otra. Y por supuesto, cuáles son los valores que informan esas normas que conforman la Constitución. Esta Constitución, que imagina Vidal Campos, si bien mantiene los contenidos que nos dio el constitucionalismo liberal, esto es, un contenido de derechos y libertades individuales y seguridad jurídica, famoso la regla de las libertades públicas francesas, donde dice que el Estado debe ser mínimo y debe controlar las funciones básicas de seguridad, salubridad y moralidad. Esto terminó siendo el poder de policía, y un poder estatal que sea repartido y limitado, la famosa división de poderes. Vidal dice, esto es básico en la estructura de cualquier constitución. Pero Vidal dice que esa constitución además expresa un orden de valores que son anexos a la esencia del Estado social y democrático de derecho, y dice que para él ese sería lo que llama el derecho justo. Entonces la justicia se mete en coordinación con los valores de libertad, igualdad y solidaridad clásicos del ámbito de la Revolución Francesa. Y estos valores, el orden positivo los pretendería realizar. Si le sale bien, y para Vidal, si la Constitución no los puede realizar, son valores que están, porque recuerden que él es un naturalista. Él dice, no es necesario que haya un texto, pero si hay un texto es mejor, porque esas ideas se incluyen en un texto que todo el mundo cumple o debe cumplir.
Este sistema entonces predica la existencia de un humanismo personalista, quiere racionalizar el modelo en cada lugar que se lo aplique. Y él dice a la Constitución, todos los días hay que conferirle realidad y vigencia sociológica. Hoy tenemos que tratar de tomar la Constitución histórica y adaptarla a los tiempos que vivimos. Él quiere anudar lo racional con lo empírico, o sea, la razón que escribió las normas con la experiencia que hoy vivimos, lo global con lo singular. Y dice, los correctivos de adecuación serán entonces la identidad y la diferencia, moderando las uniformidades con las identidades y diferencias. Él dice siempre, la Constitución nos ofrece libertad, pero la libertad es un ámbito donde los derechos son posibles. Yo puedo decir, soy libre, si el derecho o la fuerza no me imponen otra cosa. Ustedes saben que el artículo 19 de la Constitución marca cuáles son los espacios de la libertad humana, que es la intimidad o la ética o la moral pública y privada, donde el Estado no se debe meter. Las acciones privadas de los hombres que en modo alguno ofenden al orden o a la moral pública o perjudican a un tercero, están reservadas a Dios, que interpretándolo será la conciencia de cada uno, y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué quiere decir este principio de reserva? Que hay acciones que hacen a la ética personal de cada uno, ya sea interna, Sarmiento decía, las ideas no se matan, o externa, cuando uno expresa su pensamiento, pero lo hace de manera tal que no afecta ni a terceros, ni al orden, ni a la moral pública. Caso específico, si yo uso barba, si me gusta tomar o no tomar alcohol, si me gusta vestirme de mujer o no me gusta vestirme de mujer, mi preferencia social, todo eso, mientras yo no afecte al orden público, a la moral social, no puede ser interferido por ninguna autoridad pública. Y después, la regla más fuerte que viene después, que eso viene del derecho norteamericano, que es el principio de legalidad, a partir del cual, en una sociedad democrática como la nuestra, nosotros podemos hacer todo lo que queramos hacer, salvo que haya una ley que nos diga esto no. A diferencia de lo que pasa en Sicilia, a veces, que yo tengo familia italiana en Sicilia, y más de una vez he ido a visitar a los familiares, saben que ahí está la mafia y hay todas estas cosas extrañas y bastante violentas. Y entonces un día que iba a ir a pasear, estábamos en Catania, en Achirreal, en un lugar donde hay un lindo puerto, y también se hizo algunas actividades que no son tan lícitas. Un tío mío viejo, yo le pregunto, bueno, voy a andar por acá, decime qué es conveniente hacer, qué no es conveniente, por dónde tengo que andar. Y él me dice, mira, acá en Sicilia vos podés hacer lo que se te dé la gana, salvo que venga un siciliano y te diga, esto no. Se refería a algún mafioso, te diga, no te metas acá, o no hagas esto. Entonces vos eso no lo tenés que hacer. Bueno, ese es el imperio de la ley al revés. Nosotros pusimos en nuestra Constitución, nosotros hacemos lo que queramos, salvo que haya una ley que nos diga que no. En ese lugar de Italia parece que puede hacer lo que quieras, salvo que venga un mafioso y te diga, esto no. Eso significa que la libertad está coaccionada por la fuerza. Nosotros pretendemos que esté coaccionada por el derecho, por la norma, por la ley. Fíjense qué fuerte que es este principio, que esto nos da la idea de que las personas tienen por esencia todos los derechos. En vez, la persona jurídica, como ustedes bien estarán estudiando en civil, solo tiene los derechos que están en su estatuto. O sea, una persona jurídica solo puede hacer lo que dice su estatuto que puede hacer. Nosotros es al revés. Podemos hacer todo menos lo que la ley nos indica. Claro, esto es poner los correctivos de adecuación, pero marcando la identidad, con la diferencia, moderando las uniformidades. Entonces, Vidal dice, como la libertad puede ser tan amplia que se puede desarticular y llegar a ser una anarquía, ¿dónde están los equilibrios de la libertad? En la igualdad. Porque dice Vidal, a diferencia de la libertad, que es un ámbito donde los derechos pueden darse, la igualdad es una magnitud vectorial. Esto lo dice Bobbio, el italiano.
¿Esto qué quiere decir? Yo puedo decir soy libre, pero no puedo decir soy igual. Yo te voy a decir, yo soy igual a alguien más, a otra persona, ¿y en qué soy igual? Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Entonces ahí sí, esa magnitud vectorial va acotando los excesos de la libertad. Vidal dice, una buena constitución debe, con la igualdad, acotar los excesos a que nos puede llevar la libertad irrestricta. Por eso él habla no del Estado liberal de derecho, sino de la socialdemocracia, que para él tiene fuente en la Iglesia. A mí me gusta más una socialdemocracia al estilo francés o español, donde los socialdemócratas, cuando el sistema funciona bien, están trabajando con la solidaridad, pero en manos de la solidaridad racional del pueblo. Bien, entonces, la Constitución será la fuente primaria y fundante del ordenamiento jurídico del Estado. Esa Constitución en la que cree tanto Vidal es después de definida la fuente de todo el derecho. Por eso es importante conocer el principio de captura que tiene nuestra Constitución, entre varios principios específicos del derecho constitucional, a partir del cual se dice que la Constitución toma en chiquito aquellos grandes principios del derecho, que después deben desarrollar las normas del derecho de fondo. Por ejemplo, nosotros tomamos del digamos, derecho inglés clásico, del derecho norteamericano, la regla de que la propiedad es inviolable. Tan liberal era nuestro sistema de 1853 que no tuvo ninguna norma que diga la vida es inviolable. Pero expresamente pusimos que la libertad es inviolable. ¿Esto qué quiere decir? La propiedad es inviolable. Que nadie puede tomar la propiedad de otro. Bueno, a partir de esa regla y de la otra que los contratos deben ser aplicados y ejecutados de buena fe y la libertad de contratar y comercial, Vélez Arfield es un código civil fabuloso, liberal. O sea, la Constitución solo tuvo que garantizar el derecho a contratar, el cumplimiento de la regla aportada y la propiedad inviolable. Con eso se armó todo el derecho civil liberal del siglo XIX y del siglo XX. Claro, hoy día tenemos otras capturas importantes. Por ejemplo, siendo en el mismo sentido, tenemos el artículo 41 que habla de medio ambiente, que dice, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer conforme así lo establezca la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que acá, el constituyente de 1994 hizo un cambio formidable en materia de daño. Nosotros en todo nuestro derecho liberal, y lo van a ver cuando estudien los derechos civiles, la primera regla es que el daño genera responsabilidad de indemnizar. El que rompe, paga. Yo sé que voy por la calle con mi auto, choco a otro, pruebo el daño y hay que pagar. Lo pagarán los seguros, lo pagaré yo. Bueno, el constituyente del 94 estableció una nueva categoría de daño en medio ambiente. El daño que debe ser recompuesto, porque en materia ambiental no importa romper y pagar, importa no romper. Entonces, cuando uno rompe, lo primero que tiene que intentar es recomponer. Entonces ahí se pusieron los civilistas a interpretar qué es recomponer. Lo tenemos a Bueres, a los Alterini, etcétera, estudiando la teoría de la recomposición en una nueva modalidad de daño. Con esto les quiero decir entonces que el derecho constitucional no tiene que decir mucho, pero tiene que decir lo más importante. Por eso, todos los derechos de fondo, derecho civil, derecho laboral, que nace del 14 bis, que nace de la Constitución del 49, o sea, todo un desarrollo que hace que después salga un instrumento fabuloso que hizo un marplatense, que se llamó Centeno, que es la ley de contrato de trabajo, que es el desarrollo de todo el 14 bis. Entonces, cuando estudiamos constitucional, tenemos que saber que una buena constitución tiene que dar principios generales fuertes, importantes, que después van a ser desarrollados por las otras ramas del derecho.
pero como vamos a ver después, todo esto debe tener una metodología. Vamos un poquito más. La Constitución hay que darle supremacía y añadírsele la idea de primacía del derecho internacional de los derechos humanos. Otro gran logro de la reforma del 94, que tuvo muchos puntos malísimos en lo que Gargarella denomina la sala de máquinas de la Constitución, o sea, los tres poderes. Ahí anduvimos mal, porque no se llegó a los controles que se pretendían. Pero en la parte de los derechos, en el artículo 75, inciso 22, que en realidad están las competencias del Poder Legislativo, se le ofreció jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, con lo cual incorporamos todo el derecho de los derechos humanos a darle jerarquía constitucional. Entonces hoy nosotros tenemos un bagaje amplísimo de derechos que integran nuestra Constitución y la acomodan a los tiempos que vivimos. Espero que me entiendan. Yo igual lo voy a preguntar. ¿Me entendieron o si no entendieron nada? A partir de esta idea de Germán, que yo un poco la cambio porque a mí me gusta hablar de la idea general de Alexis, y ahora se lo voy a explicar. Yo quisiera ser positivista, pero positivista de los principios. Un positivista que en algún punto se acerca al naturalismo, porque no trato de dar interpretación a las leyes, sino a los principios, que son más amplios y más maleables. Entonces, vamos a ver. Primero, yo les quiero contar que lo que ustedes están estudiando, el derecho como estructura, es un sistema. ¿Qué quiere decir que es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se mueve y crece en interacción. Un conjunto de elementos que se van sumando y acomodando, pero siempre el resultado pasa a ser algo mejor que lo que había antes. Lao Tse decía, desarma el carro y no vas a tener más carro. ¿Esto qué quiere decir? Un carro, en aquellas épocas de la China del siglo X, implicaba dos bueyes que tiraban de un eje en una caja con dos ruedas. Si yo lo desarmo, puedo tener dos bueyes, o una caja, o ruedas, pero nada va a ser tan importante como el carro en su conjunto, que supera claramente a cada uno de los elementos que me importan. Entonces yo creo que la realidad jurídica es un sistema, porque es un conjunto que va creciendo en interacción. Guarda que eso siempre que crezca armónicamente. Por eso tuvimos derechos de primera generación, segunda generación, ahora tercera generación, que se fueron incorporando a la Constitución y la fueron moldeando. Por eso sirve siempre y cuando todo ese sistema se pueda aplicar. Bien, porque si no, un día el sistema explota y no tenemos nada. Porque por eso hay constituciones muy extensas que tratan de regular todos los derechos imaginables, pero si no buscamos una estructura que los haga posibles, en realidad estamos hablando de regular en la nada, o dar ilusiones a la gente, o pretender que porque tenemos algo en un papel, tenemos realmente una constitución. Ahí volvemos a las Salle. Si una cosa es el papel que nos quieren dar, y otra cosa es la realidad social que informa ese papel. De paso les doy algunos tips para el trabajo que tienen que hacer. Entonces, este abordaje que yo intento hacer de la proyección sistémica se perfila como un método de estudio y no como intento de justificación de ninguna realidad social. Yo no digo el derecho constitucional es un sistema porque lo voy a acomodar para que me dé como cerrado las tres generaciones de derechos. Si el derecho constitucional puede desarrollar las tres generaciones de derechos, pues entonces será un sistema. Si no, no lo será. Bien. Yo digo que si esta relación de cosas no se encadena y no se interactúa, sencillamente no tendremos sistema. Porque una vez que las normas y los fundamentales, o sea, la Constitución y sus añadidos, irradian sus efectos hacia todo el sistema, con lo que es necesario hay que explicar cuáles son esas manifestaciones. Entonces, una vez que entendemos que la estructura jurídica es un sistema, y ese sistema está liderado por una estructura constitucional que está en la cúspide, tenemos que saber
cuándo el sistema funciona y cuándo no. Con esto les quiero decir, hoy ya creo que no hay países que no tengan constitución. Todos los países del mundo tienen constitución, casi, diríamos, el 99%. Pero no todos los países tienen sistema constitucional. Una constitución que se armoniza y que actúa. Bien, entonces, Alexis trata de explicar cuándo tenemos un sistema constitucional para entrar en la vigencia de normas que nos dan efectos, o sea, principios que nos dan efectos. Lo primero que dice Alexis es que las transformaciones que produce un sistema tienen que ser equilibradas. Hoy no podemos ir de la noche a la mañana de un modelo liberal a un modelo social. Esto, si no se desarrolla, pasan los errores que pasaron en nuestro mundo constitucional después de la recuperación de la democracia, con Alfonsín queriendo hacer un acuerdo general, explotando por los Andes, un Menem que quiso ser un liberal a lo Thatcher, después un De la Rúa que desvarió, con un Duhalde que acomodó algunas cosas económicas, un modelo kirchnerista que pretendió volver a la socialdemocracia, pero después entró en un modelo que tiene que ver con una estructura donde se avala la propuesta democrática, pero se desentiende un poco de los controles republicanos. Volvemos con el presidente Macri, otra vez a la idea del modelo liberal, tomamos una deuda terrible y ahora estamos como estamos, inclusive con pandemia de regalos. Con esto les quiero decir que es difícil hablar de transformaciones equilibradas con tanto sobresalto. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos que debe irradiar el sistema jurídico a sus componentes para que hablemos de un sistema jurídico determinado por la Constitución y no por otras cosas? Constitución, hablo del sistema constitucional. Lo primero es la limitación de los contenidos posibles del derecho común. Un sistema constitucional que se precia de tal nos puede hacer ver qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en ese sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma que prohíbe del artículo 18 la pena de muerte por causas políticas. Ahí tenemos una prohibición expresa de la Constitución. Hay otras también, el ingreso en material radioactivo, levantarse contra el orden constitucional, pero también hay otros contenidos que se exige la Constitución. Por ejemplo, nullum crimen, nula pena sine lege. Nosotros no podemos criminalizar una conducta si no hay antes una ley que determine que esa conducta es criminal. Acá hay que hacer algunas distinciones entre el derecho nacional y el internacional de los derechos humanos para ver cómo hace jugar ese rol. Pero con esto les quiero especificar o explicar que el sistema constitucional permite algunos contenidos, prohíbe otros y exige otros. Con esto asumimos que nos encontramos frente a un sistema que está materialmente determinado por la Constitución. Cuando esto funciona, cuando nosotros decimos la gente no puede ser puesta en la prisión si no es por un delito legislado antes que lo cometa, la gente no puede ser sometida a pena de muerte porque la hemos excluido primero por causas políticas y después al firmar el Pacto de San José de Costa Rica y derogar el Código de Justicia Militar y otros tantos. Entonces, podríamos decir que estamos frente a un sistema que está materialmente determinado de la Constitución y ese es el primer efecto. Claro, ¿qué tipo de determinación hace la Constitución? Porque más de uno me podría decir, Jiménez, usted es tan fanático de su materia que solo con una Constitución necesitamos norma alguna extra, porque si la Constitución nos dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, directamente ponemos una Constitución y no necesitamos leyes, ni reglamentos, ni nada más. Pero lo que pasa es que el sistema tiene un tipo de determinación material. O sea, el sistema nos determina de una manera en particular, porque los preceptos que están en la Constitución son principios, y los principios siempre requieren de ponderación.
Por ejemplo, nosotros hablamos hace un ratito del artículo 19, las acciones privadas de los hombres que en modo alguno ofenden el orden moral público. ¿Cuándo ofenden? Ahí hay que empezar a discutir. Vidal siempre fue tan genial que él dice, el asunto no es saber cuándo un principio, una actitud humana ofende a la moral pública, porque la clave es saber cuáles son las molestias que una sociedad democrática tiene que tolerar. O sea, si yo ando vestido de mujer es una cuestión que le podrá no gustar a alguno, pero la idea de tolerancia hace que nosotros podamos convivir con la diferencia. Ya la molestia sería cuando la ofensa sería cuando la molestia excede el rango, y eso hay que interpretarlo. Les doy un caso específico. Miren, imagínense que estamos tomando esta clase en la Facultad de Derecho, ahí en 25 de mayo, y terminamos la clase a las 10 menos cuarto de la noche. A las 10 menos cuarto yo me voy, hace un frío bárbaro, sobre todo me cruzo la plaza, y a la mitad de la plaza digo, yo me voy a fumar un porro, porque eso por lo menos me va a calentar un poco el movimiento, hasta que tengo que caminar 10 cuadras más, y me cruzo la plaza, me prendo un porro y me agarra un policía, justo que está haciendo el rondeado. Ese policía me para y dice, ¿usted qué tiene de pide? Ese porro es para consumo personal, es el único que tengo. Estamos acá en la plaza a las 10 de la noche, ese policía me va a tener que largar. Porque la jurisprudencia dice que el consumo personal de estupefaciente en grado mínimo no es punible, salvo que se acredite que ese consumo es imitación del vicio y excede a terceros. O sea que a mí en la plaza ahí, ese policía me llevará a la seccional, me tomará los datos porque tiene que largar porque no tiene nada. O si no, informará al fiscal y el fiscal le va a decir largue, no, que si Jiménez podía fumar porro en tu casa, pero se lo fumó en la plaza a las 10 de la noche, no había nadie, largue. Imagínense que la clase la tienen con el profesor Ricker a las 6:30 de la tarde. Y Ricker sale de su clase y dice, qué día pesado, me voy a fumar un porro. Y se lo fuma en la plaza a las 6:30 de la tarde y está lleno de pibes. Ahí el mismo acto implica imitación del vicio, porque los pibes lo miran y pueden imitar el vicio, entonces la conducta pasa a ser punible. Esto es lo que yo le digo. ¿Qué determinación provoca la Carta Fundamental? La determinación ponderada. Entonces, esto quiere decir que el sistema jurídico, como admite interpretaciones, es abierto. Yo digo, ¿se violó o no se violó la intimidad? ¿Se violó o no se violó la libertad? ¿Se violó o no se violó la legalidad? Porque dice, tiene que haber una ley que prohíbe esta conducta, pero la prohibió un decreto. Entonces interpretamos, ¿no? El decreto no es lo mismo que una ley, sobre todo en materia tributaria, donde la ley tiene que ser estricta para prohibir, para imponer un tributo. Entonces, esto quiere decir que el sistema constitucional, desde la ponderación, permite en forma abierta que los operadores políticos, estos son los jueces, los legisladores, el presidente, los funcionarios, interpreten la Constitución y a esa interpretación es que ayudan las leyes, porque deben ir de acuerdo a la Constitución, pero nos dan más pistas para esa interpretación. Con esto llegamos a que el sistema jurídico nos impone condiciones y además es abierto a la interpretación, cosa que es muy importante porque ahí podemos decir que lo que para Alberti era inmigración europea, hoy será inmigración útil, ¿no? Y la no discriminación la podemos extender a los sectores más vulnerables, llámese la mujer, los ancianos, los niños, que merecen un tratamiento diferencial por su mal que han sido tratados históricamente, en particular las mujeres. Bien, entonces, ¿cuál es la tercera cuestión? Según Alexis, el sistema jurídico es abierto a la moral. O sea, uno dice, bueno, esto, ¿cómo es esta pauta? Y ahí lo encontramos a Vidal, que plantea principios morales. Pero lo de Vidal son principios morales que él imagina, que devienen de su pensamiento, que devienen de sus creencias. Entonces, al equilibrarse las competencias de ponderación por parte de los poderes públicos, esto invita también a equilibrar, pero muchas veces los que somos intérpretes, yo tengo el trabajo de juez, yo durante el día soy una persona que estoy sentado en mi despacho
juzgando, evaluando, ponderando. Imagínense que yo, cuando quiero definir una situación, pondero según mis propias pautas morales. Entonces yo digo, como soy un creyente ferviente, nunca voy a aceptar el aborto no punible. Para mí va a ser siempre punible porque mientras hay vida hay esperanza y el feto tiene vida. Entonces, hacer con mis propias convicciones y le hago decir a la Constitución que una norma jurídica es inconstitucional. Cuando yo hago eso, estoy incurriendo en lo que se llama la falacia de tiempo. O sea, de aquello que es prescriptivo, no matarás, no robarás, dice la Biblia, lo paso a descriptivo, que es lo que dice la norma. Y ese salto al vacío es hacerle decir a la norma aquella pauta moral que es la mía. Entonces, muchas veces olvidamos que el sistema jurídico está materialmente determinado y condicionado por la propia Constitución. ¿Con esto qué les quiero decir? Si tenemos la suerte que el sistema jurídico condiciona al resto de la estructura, y eso lo condiciona porque se puede interpretar, y eso lo hace abierto al sistema. El sistema tiene sus propios límites, que son las propias estructuras del sistema. Yo puedo evaluar pautas morales siempre que surjan de la propia Constitución. Si no surgen de la propia Constitución, no las puedo utilizar. Entonces acá, ¿qué nos dio una gran ayuda? El hecho de que se hayan constitucionalizado 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que imponen a las autoridades públicas pautas de interpretación obligatoria. Entonces yo digo, ¿esto es constitucional o no? ¿Qué dice la Constitución? Y hay dudas, pero me voy al Pacto de San José de Costa Rica, me voy a la Convención de los Derechos del Niño, me voy a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y ahí voy a poder interpretar. ¿Por qué? Fíjense cómo se puede llegar a conceptos muy adecuados. Nosotros decimos en el Código Civil y también en la Convención de los Derechos del Niño, ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño dice que se protege la vida desde el nacimiento hasta los 18 años. Nosotros cuando adherimos a esa convención y le dimos jerarquía constitucional, hicimos una declaración interpretativa e interpretamos el artículo 1 de esa convención como que todo niño debe ser protegido no desde el nacimiento, sino desde la concepción. Entonces, desde ese lugar uno podría decir, y entonces la Argentina va a poner el aborto, porque siempre está protegido el niño desde la concepción, en el vientre materno. Pero por otro lado está la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que dice, yo no me acuerdo en qué artículo, después se lo doy, que tanto el hombre y la mujer tienen el derecho de planificar la maternidad. O sea, la planificación de la maternidad implica eventualmente promover un aborto. O ahora la ley dice, se puede abortar en determinado periodo de la gestación ante ciertas circunstancias. ¿Cómo consensuamos esto? Primero, la Constitución dice que el aborto es punible. No. Dice que se protege la vida. ¿Y cuándo hay que proteger la vida desde la concepción? Cuando la mujer pide la protección. O sea, toda mujer que en Argentina diga, yo quiero tener mi hijo, el Estado tiene la obligación de protegerla y promover la vida hasta que ese niño nazca. Ahora bien, si la mujer decide que va a abortar, están los planes de la ley. Hay que ver si son los abortos no punibles del Código Penal o los de la ley de aborto voluntario y gratuito. Pero entonces, esto es lo que yo le digo, ponderación. Los jueces deben ser racionales en la ponderación y los políticos también. Yo recuerdo que el ministro Rubinstein, que tenía Macri, que casi lo echan a patada porque en el final del gobierno actualizó un protocolo sobre el aborto no punible. Y casi lo mata. Pero no hacía otra cosa que regular conforme la Constitución y conforme los principios del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, esta es la idea. Todos los funcionarios, presidentes, legisladores, jueces y cada uno de nosotros en su día cotidiano deben hacer la interpretación constitucional
que esté de acuerdo a las pautas del sistema. Y Vidal Campos lo cierra en una regla que es el principio pro hombre. Siempre que tengamos que evaluar qué norma va a ser priorizada, vamos a decir aquella que sea la que mejor favorezca a la persona humana. De ahí viene la definición de derechos humanos, que no hace falta hoy decirla porque estamos en el constitucional, pero Vidal dice que con esto de los instrumentos, el sistema de derechos humanos acerca el constitucionalismo formal al constitucionalismo material. Porque hoy no solo están los instrumentos de derechos humanos que incorporan derechos, sino que tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que un Estado que viola el pacto puede ser llevado a juicio ante la Corte Interamericana. Entonces ya hay menos posibilidades de que el Estado incumpla los derechos. Con esto yo no les quiero decir que nuestro Estado anda bárbaro ni que cumple con todos los derechos, sino que tenemos herramientas reales para que generando los debidos consensos podamos generar una sociedad mejor. Entonces, esto es lo que decía La Salle, acercar el constitucionalismo formal al constitucionalismo material. Entonces, la constitución formal es el derecho de la Constitución, que es norma jurídica, que reviste fuerza y vigor normativo, y esto significa que sus preceptos deben cumplirse. Esto que dice acá el texto, lo que le digo yo, jueces y restantes poderes tienen por función darle aplicación directa e inmediata a la Constitución cuando tenemos un sistema constitucional y la Constitución y los aportes de los instrumentos hacen una opción democrática que privilegia en todos los casos la vigencia de los derechos fundamentales desde el camino que la propia Constitución marca, por imperativo del sistema que quiere hacer una práctica democrática de lo que es la interpretación constitucional. Yo digo acá que el 75-22 ratifica ya normativamente la circunstancia de haber alcanzado la persona humana la calidad y el rango del sujeto de derecho internacional, porque el Estado que se hace parte en un sistema internacional de derechos humanos como este, y más aún el que le da jerarquía constitucional, como decimos nosotros, no solo conserva su jurisdicción doméstica, sino que también tiene que alocarla en forma concurrente con la jurisdicción internacional que también se obliga a respetar. Esto es de la máxima importancia. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es que es importante la existencia de un sistema constitucional que impone estas pautas y si no las queremos, bueno, podremos reformar la Constitución. Ahí donde yo me aparto del maestro Germán, cuando él dice hay valores sociológicos, filosóficos y jurídicos. Yo digo, los valores están integrados en la norma. Digo, como dice Bobbio, dejémonos de probar con buscar la naturaleza filosófica de los derechos humanos. Desde que hay tratados internacionales que los imponen, el reto es cumplirlos. Y hoy la Constitución está aliada al derecho internacional de los derechos humanos. Lo que tenemos que buscar son herramientas que hagan que los poderes públicos cumplan con esos derechos de los ciudadanos. De tal manera que funcione, como dice Gargarella, la sala de máquinas de la Constitución. Bueno, dicho esto, ahora Florencia nos va a contar un poquito cómo se lee un fallo. Esto me parece a mí de la mayor importancia, porque ustedes en su carrera, cuando se reciban de abogados y antes, yo les aseguro que si leen una revistita de la ley por día, eso va a ser fabuloso, porque le va a costar mucho. Entonces, la idea es que sepan encontrar la importancia del fallo. ¿Cómo se lee? ¿Qué es lo que dice el fallo? ¿Y para qué nosotros tenemos que saber leer el fallo? Porque a veces nosotros decimos, lean tal fallo y ustedes se encuentran con un choque inmenso y no saben por dónde arrancar. Pues yo sé que algunos de ustedes hasta ahora no saben cómo leerlo. Y Florencia estuvo estudiando el tema y yo estoy más que ansioso por escucharla y que nos explique un poquito cómo entiende ella que hay que leer un fallo. Así que te paso la posta, Florencia, a ver si nos decís algo que nos pone a todos en interés. Buenas noches a todos y todas, ¿cómo están?
Mi nombre es Florencia. Bueno, como decía el profesor, soy ayudante alumno, así que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Yo les pasé mi correo para que se comuniquen. Y bueno, ahora, digamos, como una par, vamos a ver por qué es tan importante hablar de fallos, leerlos, estudiarlos, conocerlos. Como sabrán, todos están acá porque queremos en algún momento litigar. Entonces es importante saber leer un fallo. ¿Por qué? Porque los fallos, como sabemos, las sentencias, es aquello que nos dice el juez, bueno, va a resolver un conflicto. Entonces nosotros tenemos que saber qué nos va a decir ese juez, qué nos quiere decir ese juez, por qué falló de esa manera, cuáles son los argumentos de ese juez. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la sentencia siempre se compone de una manera que tiene 4 partes: los autos y los vistos, los resultados, los considerandos y los fallos. Los autos, los vistos y los resultados son los hechos alegados por las partes. Es decir, todo lo que las partes presentan para que sea reconocido por ese juez que va a fallar. Los considerandos es lo que lo lleva a la solución a los jueces. ¿Sí? Esto es lo más importante, es donde nosotros tenemos que ver qué dicen los jueces. Y después, la solución. Bueno, ¿cómo se llega a esa solución? ¿Cuáles son esos argumentos que se usaron para llegar a esa solución? Y acá es importante que la mayoría debemos haber visto en alguna de otra materia, cuando leemos fallos, siempre recurrimos a los que ya están, digamos, sintetizados, ¿sí? Esto es importante saber de dónde viene, quiénes son los que escriben esos fallos. ¿Por qué? Porque los comentarios de los fallos siempre van a ser sujetos a la persona que lo escribe, según lo que piensa, ¿sí? Entonces esto es importante que nosotros lo sepamos. Cuando se llega al comentario de ese fallo, ya se hizo un proceso previo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, digamos, ese proceso previo que es el que leemos en los resúmenes de los fallos. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Primero, lo que tenemos que saber es el juzgado. Digo, el juzgado, el tribunal, si es la corte. Esto es importante, ¿por qué? Porque en materia constitucional, ¿qué es lo que más, digamos, nos va a llamar la atención en esta materia? Bueno, la corte. ¿Qué dice nuestra corte? La corte ya sea provincial, suprema, la corte, perdón, nacional, la corte provincial, y después tenemos los de los fallos de cámara, los de primera instancia también pueden llegar a ser importantes, pero como estamos viendo constitucional, es importante ver qué dice la Corte. ¿Por qué la Corte? Y porque ahí llegan a aquellas cuestiones que hay que resolver de fondo, esto que nos interesa a nosotros. Bueno, hasta nuestra Constitución, dice por qué llegan a la Corte esos casos, ¿sí? Entonces, es importante que lo sepamos. Y después, también hay que ubicarnos en el tiempo del fallo, es decir, saber de qué fecha es ese fallo. ¿Por qué? Porque según la fecha de ese fallo van a ser las leyes vigentes, va a ser el derecho que se aplique, va a ser la doctrina, ¿sí? La jurisprudencia hasta el momento. Entonces, esto es importante. Después, obviamente, los hechos. Bueno, ¿qué hechos se plantean? ¿Cuál es el conflicto, el litigio? ¿Cuáles son esos hechos del litigio? ¿Sí? Entonces, esto ya tenemos 3 cosas fundamentales. El tema de a qué juzgado, corte, cámara, tribunal pertenecen. Después tenemos que saber cuáles son los hechos, ¿sí?, que se plantean. Y algo fundamental que son el holding o los argumentos. Una vez que ya se presenta y se expone todo esto, bueno, es momento de los jueces, digamos, de resolver qué pasa, cuál va a ser la resolución. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los argumentos
de los jueces va a ser lo que a nosotros nos va a decir qué normas, qué leyes, qué tratados, qué principios están aplicando. El holding, ¿sí? Esto es lo que se llama holding, ¿sí? ¿Cuál es? Pero en esto argumentativo también hay cosas que se agregan. ¿Por qué? Para justificar. Nosotros sabemos que los jueces deben de justificar sus fallos, deben de justificar su sentencia. Entonces, se dan el holding y también el obiter dictum. ¿Qué es esto? A veces, si bien los argumentos pueden ser que hacen referencia a una ley precisa, a una ley concreta, también puede haber doctrina que por ahí puede ser muy interesante, pero que no va a ser, digamos, relevante, sino que va a ser eh, aquello que está, digamos, por así decirlo, un poco de relleno. Está mal que diga esto, pero por ahí es esto que, pero para que lo entendamos un poquito de qué va el obiter dictum, ¿no? Es estos argumentos, este relleno que le ponen los jueces a lo que quieren argumentar. No es relevante, pero ojo, porque hay algunos que sí pueden llegar a interesarnos, porque si uno sigue a ese juez o le interesa lo que dijo, puede ir y leer sobre esa doctrina que le está hablando, puede ir y leer sobre ese texto que está mencionando o ese artículo que puede llegar a mencionar. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué una vez que leemos esto, ahora lo importante es saber, bueno, qué leyes se aplicaron, cómo se aplicaron, si remite a algún tratado, a la Constitución, a, eh, a la jurisprudencia también? ¿Por qué es importante? Porque nosotros, una vez que leamos, esto es importante, si pueden y tienen la oportunidad, es importante leer todo el fallo. Aunque no entiendan, y otra cosa, léanlo con un diccionario jurídico al lado o con Google, porque a veces hay palabras que no entendemos y que está bien que no entendamos, porque hay cosas que todavía quizás no aprendemos, no sabemos. Digo, pero está bueno que la lectura sea realmente, digamos, profunda. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, eh, vuelvo al principio, ¿no? A veces buscamos cuando ya están resumidos. Lo que nosotros acá estamos explicando es cómo harían ustedes un comentario sobre un fallo, ¿sí? Una vez que hagamos esta lectura, que ya sepamos cuáles son los hechos, cuál es el tribunal que interviene, cuál es la fecha de ese tribunal, y después veamos cuáles los argumentos de la sentencia, quiénes fallaron a favor, quiénes fallaron en contra, por qué. Una vez que tengamos todo esto, vamos a tener un panorama más claro. Y ahí, con los argumentos, vamos a poder ir a leer y decir, ah, mirá, me parece, o sea, podemos decir que no nos parece bien, porque como decía el doctor, todos nos podemos equivocar, somos personas. Digo, pero es importante que nosotros, para criticar o para decir, este fallo no me gusta, o este fallo, la verdad que coincido, bueno, primero tenemos que leer qué argumentos utilizaron, cuál fue la ley, los hechos que se tuvieron en cuenta, si se tuvieron en cuenta, si se tuvo en cuenta el contexto social, si se tuvo en cuenta el contexto económico, si se tuvo en cuenta las circunstancias. Esto es importante porque nos va a dar un panorama general sobre el fallo. Y nosotros, como estudiantes de Derecho, tenemos que empezar a aprender a ver qué dicen los jueces, porque hay cosas que a veces por ahí no están dichas expresamente en la sentencia, ¿sí? Pero tenemos que aprender a leer también entre líneas, porque cuando nos citan una doctrina, nos citan un artículo, también nos están citando por dónde van, cuál es el pensamiento. Entonces también tenemos que aprender a leer entre líneas que tienen los fallos. Pero para esto es importante que nosotros vayamos haciendo, si lo queremos hacer bien,
una hoja, un borrador, y vayamos escribiendo todo lo que podamos llegar a descifrar o a sacar de este fallo, de esta sentencia. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Lo vayamos, van a ver que, esto ya a modo personal, van a ver qué fácil se les va a hacer cuando ustedes tienen en mente y anotados cuando hagan la primera lectura del fallo y anoten qué leyes, en qué doctrina se basó, en qué jurisprudencia, qué artículos, van a ver que después cuando vuelvan a hacer la lectura detallada y ya tengan esa de base esto, van a decir, ah, sí, bueno, esto sí coincide, esto me parece que está bueno, se le podría dar una rosca. Digo, esto no es más que fomentar el estudio y la formación. ¿Por qué? Porque si en algún momento nos toca litigar y el tribunal, digamos, el juzgado, el tribunal que nos toque, cuando nos mande el fallo tenemos que mínimo saber qué quiere decir, en qué se basó, porque, ojo, también nosotros tenemos que presentar, en caso de ser litigantes, cuáles son los hechos y en qué derecho también pueden estar fundados esos hechos. Entonces, para ver qué nos responde, si estuvimos acertados en poner los derechos, el derecho que correspondía con ese hecho, si al tribunal le parece que no, digo, esto es importante. Yo si quieren después, bueno, para cerrar, así ya no les quito más tiempo, lo importante es esto. Vayamos viendo fecha, tribunal, las partes, esto también es importante, las partes, los hechos y después tener en cuenta los votos. Los votos ahí nos va a decir qué pasó, cuáles son los argumentos. Esto es fundamental porque de ahí puede salir, de ahí tiene que salir el comentario que nosotros hagamos. Esto me parece que es importante y siempre tratemos de leerlo primero, esto va a salir en la primera lectura y después el análisis más profundo va a salir leyendo párrafo por párrafo el voto, qué se argumentó, cómo. Esto es fundamental. Y después, si quieren, lo pueden comparar. Si ustedes dicen, bueno, lo pueden comparar en la revista La Ley, como decía el profe, hay varios fallos que están, digamos, comentados, que esto es importante también si lo quieren ver, y está bueno, pero digo, también hagamos este ejercicio, eh, porque está bueno para que después nosotros vayamos aprendiendo esto. Y nada, léanlo siempre con un diccionario porque la verdad que hay veces cosas que no se entienden, lo digo como alumna, que bueno, vayamos viendo eso. Recuerden que también se les va a hacer más fácil por ahí el Google, porque hay muchas cosas que están en latín, a veces algunos principios que por ahí no podemos llegar a entender, entonces también es importante que tengamos todo esto en cuenta. Es sencillo, digamos, o sea, sencillo, ¿no? Bueno, es, digamos, llevable. Tenemos que leer, volver al hábito de la lectura de muchas hojas, porque los fallos son largos, aprender a comprender el texto, de eso que estamos hablando, de eso que está diciendo, qué está diciendo. Esto también es importante porque nos va a llevar a conocer de qué se trata, ¿sí? Entonces, nada, eso después yo si quieren les paso para que suba el profe o Soraya el Power, porque no me anda ahora el Power, no sé qué pasa con mi compu, pero bueno, después se los mando, pero para que sepan esto, fundamental, estas 4 cositas, hechos, partes, tribunal y los argumentos. Cuáles son los argumentos jurídicos. Y esto no se lo olviden, hay argumentos que están, que es el holding, que son los que se van a usar, y hay argumentos que por ahí son, que no son relevantes, ¿sí? Que no son, que no marcan la sentencia, ¿sí? Pero que sí, si los usan, aprendan a leerlos, porque eso quiere decir qué están pensando esos jueces, qué están diciendo sin decir. Entonces esto también es importante.
Y bueno, nada, no sé, profe, si me Bueno, faltó algo, si quiere creo- acotar algo. Muchas gracias, Florencia. Nos enseñaste un montón. Hoy salimos sabiendo todos un poquito más. Yo solamente les hago 2 o 3 acotaciones. Primero, cuando ustedes vayan a estas revistas jurídicas a leer un fallo, como decía Florencia, lo primero que se van a encontrar es un breve resumen del fallo. 5 o 6 parrafitos. Eso hay una persona que es especialista en resumir los fallos, pero resumirlo desde el punto de vista de la publicación. O sea, a veces uno sabe que puede buscar viendo los resumen y a veces viendo las partes de la disidencia, que por eso es más interesante que la mayoría. Pero una vez que ustedes ven el resumen, se van a encontrar. Vamos a imaginar un fallo de la Corte. Son 5 miembros. Imagínense que cada uno hace su voto, pero hicieron mayoría, cada uno con sus palabras dijeron lo mismo. Al lugar, no al lugar, un derecho importante. Siempre un fallo se ve precedido por el dictamen del Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales. ¿Qué es lo que hace el jefe de los fiscales? Le cuenta a la Corte cómo resolvieron ese tema históricamente y hasta el día de la fecha. Y les dice, entonces ustedes deberían hacerlo de esta manera. Bueno, la Corte puede seguir o no al fiscal, pero ustedes si están aprendiendo el tema, leyendo el dictamen del Procurador, van a saber todo el desarrollo de ese tema. O sea que es muy importante en los temas gruesos leer lo que dice el procurador. Muchas veces la Corte termina diciendo, como dijo el procurador, al lugar o no al lugar, y remiten al dictamen. Imagínense que después tienen que ir a cada voto. Yo les doy un tip. Todos van a contar los hechos. O sea, con leer los hechos de un voto, en el que sigue van a arrancar cuando terminaron los hechos. Y ahí sacan una importante cantidad de tramo del fallo porque cada juez dice lo mismo, en tal fecha estaba tal, hizo tal, y después a los 10 o 15 párrafos empiezan a decir lo que tienen que decir. A veces resulta que si el voto es muy importante, todos los jueces firman un solo voto. Ellos son los mejores, porque quiere decir que se pusieron de acuerdo, lo escribieron entre todos. Pasa muy pocas veces. Generalmente tenemos grupos de jueces que uno sabe que votan igual. Por ejemplo, en su tiempo Petraki y Molineux O'Connor. Hoy, por ahí, no sé, se me ocurre, a ver, Lorenzetti con Rosati pueden ir en conjunto. Pero lo importante es cuando ustedes ven un voto que distingan lo que es, como decía Florencia, el holding del óbiter. El holding es lo que va a fundar el fallo. Yo digo esto por tal razón. El óbiter dicta se pone para decir, y además quiero hacerle saber que tal o cual cosa. Hay pocas veces donde el óbiter dictum sirve casi como holding. Hay casos, yo le recordaba hoy a Florencia, cuando teníamos los fallos de la clotoxina, que era un médico argentino que había inventado, había descubierto que con el veneno de cierta víbora se podía curar el cáncer, se podía tratar. Entonces muchos enfermos terminales hacían amparos para que uno habilite que las obras sociales le den la crotoxina, que nosotros como jueces no podíamos habilitar porque la ANMAT no lo había habilitado ese producto. Entonces era un producto que no tenía las seguridades. Le decíamos, si usted lo consigue por afuera, es su derecho a vivir o morir como usted quiera, pero no le podemos decir a la obra social que le provea. ¿Qué sucedía? A veces en el medio del amparo, porque era gente muy enferma, se moría el amparista. Y nosotros teníamos que decir, archívese sin dictar sentencia, porque no teníamos motivo para dictarla. Pero sí decíamos, y se hace saber de todos modos que este juzgado no puede habilitar el uso de esta droga si no está aprobada por la ANMAT. De manera tal que el que viva a hacer un amparo después sabía cuál era el criterio, lo cual era muy importante, sobre todo para el litigante. Y la última cosa que les digo es cierto, Florencia ha visto y se ha dado cuenta que hay muchas palabras difíciles, palabras en latín. En los últimos congresos de jueces se está conversando que las sentencias tienen que ser sentencias que lleguen al pueblo. O sea, que sean conocidas por la persona que al final el abogado le dice, mire, acá está, ganó, le muestra el fallo. Pero por ahí esa persona dice su fallo,
su demanda que le hizo lugar a un juicio laboral de tantos años, que lo habían despedido sin causa. Yo quiero saber qué le dijo el juez al empresario que me despidió. Y a veces con esos términos en latín no lo alcanzan a entender. Bueno, esto se está empezando a cambiar. Los jueces, inclusive, la Corte nos ha dicho a todos los jueces inferiores que es bueno manejar la comunicación de la Cámara. Que Cámara o juzgados que tengan una persona que se ocupe de comunicar bien las sentencias a la prensa y a la gente, para que todos sepan lo que hacen los jueces de una manera ordenada. Pero los invito a la lectura de los fallos porque son los que nos dan el alma de nuestra profesión. Bien, pero, ya les digo, pueden hablar con Florencia, también conmigo, sobre todo para poder interiorizarse de alguna cuestión que les complique un poco y que sea, no sé, difícil de interpretar. Bueno, desde ya que le doy las gracias a Florencia, porque nos trajo elementos muy interesantes, sobre todo en el contenido de los fallos, y tiene el Power que les va a poner a disposición. Si no, se lo vamos a dar a Soraya para que lo suba al aula virtual. Así que me quedan estos últimos minutitos por si tienen alguna pregunta de todo lo que se habló hoy o de alguna otra cuestión. Buenas, profesor. Quería hacer una consulta sobre el sitio web que dio sobre los fallos sintetizados. Sí, ¿Cómo se llamaba? yo no lo vi ese sitio web, pero si van a mi página van a encontrar los resúmenes de fallos que están en la Corte Suprema de Justicia, que el sistema es el SAIC, se llama, SAIJ. Ahí entran y tienen los fallos extendidos y en su resumen. También nuestra Cámara, si van a la biblioteca de la Cámara, tiene el resumen de la jurisprudencia federal de la jurisdicción que va sacando. Tenemos el funcionario, se llama Tristán Gómez Abaglia, él está a cargo de jurisprudencia, así que lo pueden contactar cuando quieran para pedirle resúmenes de fallos del área que ustedes busquen. Y después tenemos nuestra biblioteca, que es bastante interesante, que está en la propia Cámara, que saben dónde está, diagonal Pueyrredón y Moreno. Así que ahí tienen la posibilidad de acceder a fallos resumidos y completos. Igual si van a mi página también los van a encontrar. Inclusive yo les puse algunos fallos de interés, ya sea dictados por nosotros o por la Corte o en algún juzgado que nos parece importante. Sigo estando a disposición. Profe, Sí, yo tengo un problema con el trabajo práctico. Yo hoy lo envié y recién cuando al principio de la clase usted dio unas explicaciones sobre las preguntas, me di cuenta que la pregunta 2 la contesté mal y el campus te permite volver a enviar el trabajo. No hay problema si lo vuelvo a enviar. claro, digo, mientras vos lo mandes antes que yo termine el plazo para mandarlos, podés hacer lo que quieras. Mandar ese, mandar Bien, bien. otro. Tratá de no Y- mandar el que te haya hecho alguien, mandá el que hiciste vos. Sí, sí, es que la pregunta 2 la había contado mal, había contado directamente. Está bien, eso es humano. Con Uno puede respecto a equivocarse, lo hace de nuevo. Lo importante es aprender de los errores o aprender y hacer las cosas mejor. No se y con trata res- acá de Ay, perdón. un trabajo jurídico de estilo, sino de con estos trabajos ustedes meterse más en la lectura de los temas que les van a enseñar el derecho constitucional. Y con respecto a la pregunta 3 que decía sobre recortes periodísticos, ¿tiene que ser con respecto a la condición en nuestro país o puede ser también a nivel... Eso depende de vos, de tu inquietud y lo que te interese. ¿Dónde está Y, tu y punto de vista? le dejamos el enlace, digamos, o hacemos una Sacás captura el de pantalla? enlace, me lo comentás, Bien, bien. porque a mí no me Sí, interesa sí. tener el enlace pelado. Claro, lo comento. Bien. Muchas gracias, profe. Sí. Profe, ahí preguntan si los trabajos deben aprobarse para habilitar al parcial. No, tienen que presentarse, pero después van a hacer la nota de concepto, no presenten cualquier cosa. O sea, es una manera más de ayudarlos a meterse en la
en la materia para que no estén estudiando 2 días antes del examen. De esa manera ustedes van trabajando los temas durante todo el cuatrimestre. Sí, y me parece, profe, también importante decirle a los chicos que si por ahí leen el libro, si se van a leer el libro del doctor para la materia, vieron que al final de los capítulos tienen algunas preguntas sobre lo que se leyó. Esto es importante porque también nos sirve como una autoevaluación y después a la hora de estudiarlo quizás o de leerlo vamos a saber si entendimos, si comprendimos, si estuvimos, digamos, bien atentos al capítulo. Claro, Eso bien, también es importante. eso es importante porque con esas preguntas ustedes saben si les quedó algo de la bolilla o no. ¿Bien? Y la otra cosa que tienen de bueno es que con mi libro siguen las unidades del programa. Entonces, si bien pueden decir, no me gusta como lo dice Jiménez y se van al de Solá, pero por lo menos saben de qué tema les estoy planteando. ¿Bien? Porque acá lo importante no es por ahí lo que yo diga, sino los temas que se tratan. Hay algunas cosas que solo van a encontrar en mi libro, como es la historia del desarrollo del derecho constitucional en la Argentina, ¿no? Que yo lo subí a la página, si no está subido, no voy a pretender que lean eso, pero hay un librito sobre todo ese desarrollo de la historia de la enseñanza del derecho constitucional en la Argentina y modelos. Pero si van a los artículos, hay un artículo en el derecho que está todo más resumido y ahí por ahí pueden ampliar lo que está en el libro. Creo que eso vamos a hablar la clase. Profe, una consulta. ¿Cuándo sería que en un fallo hay jurisprudencia? ¿Qué quiere decir la jurisprudencia? ¿Qué sería? Jurisprudencia es la colección de decisiones conformes de los jueces. La jurisprudencia, cuando los jueces de la Corte van definiendo criterios, y después los jueces de las cámaras también en primera instancia, se forma una doctrina, que es la doctrina de los jueces. Por ejemplo, si se puede habilitar el aborto no punible, si por ejemplo es una competencia federal o de las provincias determinada cuestión. Entonces, cuando van resolviendo los jueces, vos vas armando una jurisprudencia, que es el conjunto de fallos en igual sentido. Entonces vos es como que generás una doctrina, pero no de Sapsay o de Vidal Campos, una doctrina de los jueces, que es a veces muy importante porque son los que aplican el derecho. En definitiva, los que escribimos libros comentamos el derecho, pero cuando trabajamos como jueces lo estamos aplicando, más allá del comentario que hagamos. Doctrina sería como un pensamiento de los jueces, ¿no? Sería A el ver, pensamiento. la doctrina es una seguidilla de conceptos que informan un tema. Vos tenés doctrina sobre supremacía de la Constitución, lo que dijo este, lo que dijo aquel, lo que dijo el otro. Y los jueces también tienen su doctrina, que se llama jurisprudencia, que es la cantidad de fallos que dictan los jueces en el mismo sentido sobre un tema. Entonces, doctrina es cuando la escriben los que hacen los libros. Y la jurisprudencia es cuando las opiniones las dan los jueces en sus sentencias. Bien, ahí entendí. ¿Y te quedó? Sí, sí. Bien. Doctor, una consulta. El jueves que viene, que es Jueves Santo, ¿hay plenaria o no? Ah, no, Jueves Santo no doy clases, pero... Bien, no, porque viste que a veces es feriado el viernes, no el jueves, por eso. Bien. Mirá, si no es feriado, lo que diga la facultad, si la facultad dispone feriado, no. Si la facultad es un día hábil, doy clase. Perfecto, muchas gracias. En todo caso, si no les mando un videíto para que tengan. No me extraña. No se los manda Florencia, por lo menos una cara más bonita que la mía. De alguna manera vamos a resolver las cosas. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Se acerca la hora en que me ponen un plato de comida. Sí, en el chat no hay preguntas, así que me Bueno, parece que... entonces los vamos a despedir hasta la semana que viene, si no hay feriado. Profe, Cualquier duda le preguntan a Florencia o me preguntan a mí vía este chat o vía la página. Ahí algunos... profe, Saludos. Bueno, ahí van a la saludo.
Celia, Profe, ¿me escucha? yo escucho, sí. ¿Querés preguntar algo? Sí, estaba leyendo sobre, sí, del proceder analítico y sobre, Proceder analítico. Mirá, a ver, sí, los estudios de los investigadores pueden ser analíticos o sistémicos. La investigación analítica es la que toma cada pedazo y lo desarrolla en su total minuciosidad. Por ejemplo, el que estudia derecho civil y dice, yo soy civilista porque sé personería jurídica, domicilio, nombre, capacidad, solo sé civil, soy analítico. El sistémico es el que involucra las cuestiones. Esto se ve mucho más en la medicina. Uno puede ser un especialista en brazos, pero lo que está trabajando es sobre el cuerpo humano. O sea, si no sabe cómo el brazo se conecta con el resto del cuerpo, por más que sea un especialista, no va a ser un buen médico. Entonces, vieron ustedes que en mi clase, hoy les hablé mucho del derecho civil, del derecho constitucional, le vinculé las áreas, porque un análisis sistémico no puede prescindir de una parte. Esto es propio del siglo XIX, el estudio analítico. Por eso nosotros tenemos tantas materias en la Facultad de Derecho y tantos profesores que dicen esta es la materia más importante. Pues lo importante acá es que ustedes conozcan el derecho como totalidad. Bien, y mucho más importante que lo conozcan desde la perspectiva del análisis del derecho constitucional. Yo, la semana que viene, cuando empecemos la clase, les voy a leer el mensaje que Vidal deja en mi libro como último capítulo para los estudiantes, que este cuatrimestre no, para que sepan qué es lo que les dice. El que quiera que lo lea, pero yo se lo voy a leer la semana que viene cuando empecemos la clase o cuando toque la próxima. ¿Entendiste la diferencia entre lo analítico y lo sistémico? sí, ahí puede comprenderlo mejor. Bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda total? Julio, que está ahí como diciendo, me quiero ir a dormir. No tenés una duda. Jacqueline Ramírez, que está con sus auriculares, muy interesado. Bueno, muchachitos, los dejo así me voy a descansar. Yo que también necesito un poquito de descanso. Respeten las canas. Y vayan a descansar y estudien. Hasta luego. Muchas gracias. Buena semana. Chao, Gracias, profe. hasta luego. Chao.